Hace 4 meses, la jueza del caso Sobornos 2012-2016, Daniela Camacho, ordenó la prisión preventiva y solicitó a la Interpol la ubicación y captura del exsecretario nacional del Agua, Walter Solís. La notificación roja fue presentada el 15 de octubre pasado. El exsecretario es procesado por el delito de cohecho en el caso Sobornos y también por el delito de peculado. El próximo 3 de enero se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, el próximo día 3 de enero está preparada o prevista la audiencia preparatoria de juicio para Walter Solís, que está prófugo de la justicia este momento. Está ahora mismo con nosotros el abogado Jorge Luis Ortega. Él es abogado de Walter Solís, ex secretario del Agua, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, que mantiene 2 procesos penales. Abogado Ortega, bienvenido a Notimundo. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos a ustedes y al público que los escuche. Gracias por su tiempo. ¿Va a seguir fuera del alcance de la justicia el señor Solís? Entendemos si el próximo día 3 asistirá usted a su representación. Bien, con respecto un poco a la noticia sobre lo que tiene que ver con la alerta de difusión roja, nosotros hemos presentado el 18 de diciembre de este año una comunicación para que se nos certifique a través de la Oficina Central Nacional de Interpol de Quito si es que existiera o no una difusión de alerta roja contra el ex ministro ingeniero Walter Solís Bararezo. Hasta el día de hoy, concretamente hasta esta hora, no hemos recibido una comunicación oficial de la Oficina Central de Interpol que dé cuenta de que exista o no una alerta de difusión roja. Claro, hay que aclarar que una cosa es el pedido y otra cosa es la respuesta de este organismo internacional. El pedido ya se lo hizo en el mes de octubre precisamente, y fue devuelto. Y fue devuelto por la Oficina de Interpol porque no se justificó por parte de las autoridades ecuatorianas el artículo 3 de este estatuto, el artículo 3 de la Constitución de la Interpol, que da cuenta de que se justifique plenamente de que no se trate de temas políticos, militares o religiosos o raciales. De hecho, incluso, no solamente que dijeron que deberían justificar esto, sino que también lo negaron porque no se presentó específicamente sobre qué delito en realidad se lo estaba persiguiendo. Recuerden ustedes que primero la Fiscalía General del Estado formuló cargos y se los vinculó por 3 tipos penales que luego a la final acusó solo por 1, y de los cuales estamos esperando el dictamen abstentivo y el sobreseimiento de los otros 2 delitos, como son el tráfico de influencias y asociación ilícita. Se quedó solamente con un delito de cohecho. Y luego también se solicitó que se explique y se dé una información sobre respecto de que si ya se lo encuentra ubicado y localizado al ingeniero Solís, se hayan hecho los trámites correspondientes con bilaterales con el país en el que aparentemente se encuentra el ingeniero Solís sobre respecto de una extradición y si esta fue aprobada o negada. Eso no existe. Mientras esa información que requiere la Interpol no haya sido satisfecha por parte de las autoridades ecuatorianas, llámese la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado, tengo entendido que no podría establecerse o emitirse esta alerta de difusión roja. Luego, además, nosotros también tenemos listo y preparado ya una acción dirigida directamente al comisionado de control de ficheros, al presidente de la Comisión de Ficheros en Lyon, Francia, con el fin de que sobre la base del artículo 26 del Estatuto de la Comisión de Ficheros del Interpol se rectifique y se elimine de existir esta alerta o pedido de difusión roja porque no se encuentra debidamente motivada ni sustentada. Esto queda lugar o queda cuenta de esto. Esto busca de alguna manera presionar a la señora doctora jueza Camacho a la toma de una decisión. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que está convocada para el 3 de enero del año 2020, en esa audiencia la señora jueza Camacho tiene que resolver sobre si declara la nulidad del proceso sobre la base de la argumentación que ha presentado la defensa de los coprocesados del ingeniero Solís sobre la exclusión de pruebas. ¿Cuál es el argumento para la nulidad?
Han existido muchas violaciones al debido proceso, se ha angustiado el derecho a la defensa, no se nos ha permitido, presentar, no nos ha dado respuesta sobre respecto de ampliaciones o aclaraciones de informes y peritajes realizados, no se nos ha dado respuesta como por ejemplo el por qué primero llega a un medio de comunicación la información que luego sirve de base para elaborar todo este proceso y acusar por parte de la Fiscalía, y no se nos ha explicado cómo esa pericia realmente es fidedigna, si no fue editado, manipulado esa información que luego sirvió de base para la Fiscalía. Luego también se habla de un cuaderno que en el año 2018 elaboró en un viaje entre Quito y Guayaquil una de las coprocesadas, y se solicita el código de barras de ese cuaderno para establecer efectivamente cuándo se elaboró ese cuaderno, cuándo se fabricó, y coincidentemente o por casualidad justo está mutilado ese espacio. Entonces esas son un poco las bases o digamos las pruebas sobre las que se sostiene una acusación de Fiscalía, totalmente, digamos, por decirlo, ligera. Claro, pero todas estas observaciones que usted tiene en el curso del proceso las va a poder hacer evidentes en esta audiencia preparatoria y de llamamiento a juicio. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio ya concluyó, por eso decía que la reinstalación de esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para el 3 de enero, lo único que va a hacer es, vamos a escuchar los sujetos procesales, el pronunciamiento y resolución de la jueza. En ese sentido decía que la jueza tiene varias posibilidades de resolver, de aceptar los pedidos de nulidad hechos y argumentados y sostenidos en derecho por no solamente la defensa del ingeniero Solís, sino por varias otras defensas de los coprocesados. Segundo, excluir elementos probatorios o excluir pruebas que han sido solicitadas o exclusión para que estas, de llegar a una fase de juicio, no sean consideradas y evaluadas por los jueces. ¿Como cuáles, por ejemplo? El propio cuaderno. El propio cuaderno, por supuesto. Pues está validado en otros procesos penales en contra de otros exfuncionarios del gobierno de Correa. Nosotros estamos refiriéndonos a este proceso y nosotros hemos argumentado y sostenido sobre las pericias que se han realizado en este proceso. Y luego puede también sobreseer. Las etapas del proceso penal tienen su lógica y su coherencia. La instrucción fiscal para recabar la información necesaria, esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio para que la jueza también analice si es que los elementos de convicción que le sirvieron como fundamento jurídico para deducir una imputación fiscal por parte de la Fiscalía son lo suficientes o no. Y la jueza tiene la posibilidad también en esta etapa de sobreseer a los procesados. Si no, ¿para qué existiría esta etapa? Y luego de la investigación variámonos directo a la fase de juicio. Entonces, este tipo de información que aún no ha sido corroborada por la propia Interpol, el agilitar de manera, resulta impresionante cómo existen varios otros procesos en la Corte Nacional de Justicia que duermen los sueños de los justos, y precisamente este proceso lo tratan de agilitar de una manera impresionante. Miren que incluso la fiscal general por 2 ocasiones solicitó el cierre de la instrucción mucho antes de que acabe en la etapa, el plazo de prueba de la instrucción. Lo solicitó por 2 ocasiones y la propia jueza Camacho la rechazó, y en las 2 ocasiones la rechazó combinándole a que respete el plazo. Pero entonces, seguramente ya tenía las pruebas suficientes o los indicios que en la fase procesal se convierten en pruebas. Sí, pero faltaba despachar del lado de la defensa también escritos pendientes y diligencias y pruebas. Si la fiscal general considera que ya tiene todos los elementos de convicción, perfecto, pero también entonces considere los elementos de descargo o las pruebas solicitadas, las diligencias solicitadas por la defensa. Entonces, yo sí me llama mucho la atención. Y más allá de que se haya demonizado el tema persecución política o que traten de decir que todo tratan de justificar como que fuese una persecución política, pero si nosotros observamos realmente lo que pasa en el proceso, si nosotros realmente nos sentamos a leer el proceso y no solamente a difundir una información como esta, por ejemplo, de que ya existe la alerta de difusión roja cuando todavía no ha sido confirmada por la propia Interpol, cuando se trata de agilitar
de manera sui generis este proceso con respecto o relación a otros procesos ordinarios que siguen su curso, entonces sí nos llama la atención de que se le esté presionando de alguna manera a la jueza que tenga que resolver sobre respecto de este caso, porque una cosa es lo que la fiscal general habla en los medios de comunicación y otra cosa es lo que realmente pasa en el proceso. Entonces nosotros, la defensa, se ve angustiada porque tenemos que estar en dos escenarios. En un escenario, en los medios de comunicación, aclarando lo que realmente está pasando en el proceso, que no es nada de lo que comenta la señora fiscal general, y por otro lado, en el proceso, nosotros exigiendo que se cumpla el debido proceso que se ha venido violentando constantemente. Lastimosamente es de atención mediática como otros procesos penales en contra de exfuncionarios, altos funcionarios del gobierno anterior, como el caso del ministro Solís. Ahora, usted como abogado defensor debe estar preparado para los peores escenarios. Mire usted si pasa esta audiencia y el próximo día 3, o mejor dicho, le anuncia el pronunciamiento y no es un sobreseimiento, que es lo que esperarían ustedes, estaría corriendo el juicio y puede ser juzgado en ausencia. Claro, así lo establece la Constitución y la ley. En los delitos de cohecho, concusión, etcétera, se pueden juzgar en ausencia. Nosotros estamos preparados para presentarnos a la audiencia de juicio y presentar todas las pruebas que han sido anunciadas por la defensa de ingeniero Solís y el coprocesado dentro de esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio, porque también esa es una de las finalidades, y pues defender en derecho, como es lo que hemos estado haciendo. ¿Qué pruebas tienen para desvirtuar las acusaciones de cohecho y peculado respectivamente? La señora fiscal se ha referido como elementos de convicción y anunciado como elementos de prueba algunos de los contratos que aparentemente fueron suscritos entre estas empresas que de alguna manera dice habrán aportado a las campañas políticas, pero ninguno de esos contratos ha sido suscrito por el ingeniero Solís. Y el único contrato que ha sido suscrito por el ingeniero Solís, la Contraloría General del Estado le envió un informe en el que le sugería que lo suscriba. Entonces, pero él era el titular del ministerio o de la secretaría, según el caso. En los periodos que precisamente estoy hablando de estos contratos, él había salido ya del Ministerio de Transporte y también no había suscrito en Senagua estos documentos. Entonces, esa es una de las pruebas que nosotros vamos a presentar. Y otra es establecer el cohecho propiamente, en qué momento, sobre qué contrato en específico y en qué lugar, en qué hora se suscribió este contrato, y sobre la base de ese contrato se entregó una contraprestación distinta a la legal y se lo cohechó, se ofreció por parte del ingeniero Solís ayudar a estas empresas o a esta empresa a suscribir este contrato. Eso no existe. De hecho, el lugar donde dice haberse cometido la infracción por parte de la Fiscalía General se dice que fue en la Presidencia de la República, en el edificio Concord, en la ciudad de Quito, y en ninguno de esos sitios se ha ubicado al ingeniero Solís en esos tiempos o periodos en los que supuestamente se suscribieron estos contratos. Pues bien, vamos a esperar a ver cuál es el pronunciamiento de la jueza Daniela Camacho respecto de estos dos procesos en los que está vinculado el ex ministro Walter Solís, ex secretario del Agua y ex ministro de Transporte y Obras Públicas. Seguiremos con atención, igual que lo hacemos con el resto de procesos penales que, guste o no, son de interés mediático por el alto nivel de responsabilidad que tenían estos funcionarios en el gobierno anterior. Sí, confío que la jueza Camacho resuelva en derecho, que se aleje de cualquier tipo de presión política o mediática, que lo resuelva en derecho, y sobre la base de eso nosotros pues también quedaremos tranquilos y seguros, porque las decisiones argumentadas y sostenidas y sobre todo motivadas deben ser respetadas, nos guste o no. Son las expresiones del abogado Jorge Luis Ortega. Él es abogado de Walter Solís, ex secretario del Agua, ex ministro de Transporte y Obras Públicas. Abogado Ortega, muchas gracias por habernos atendido. A las órdenes siempre, muchas gracias. Muchas gracias también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.